Muy buenas tardes, estoy aquí como lo prometido es deuda. El día de hoy te voy a dejar aquí el video acerca de lo que son las neuronas espejo. ¿Qué es esto de las neuronas espejo? Bueno, pues antes que nada quiero decirte que no soy científica ni estoy metidísima en el tema, solamente tuve la oportunidad de ir a una conferencia que impartió aquí en la ciudad de Atlanta Greg Braden. Él habla acerca de la tecnología del ser humano, la tecnología interior, lo que nuestros ancestros, culturas ancestrales sabían, que estábamos conectados, que éramos parte del todo, que teníamos el poder de sanarnos a nosotros mismos. Bueno, él, siendo que es científico, que es geólogo, que trabajó muchos años para Cisco, desde los 1990, que renunció, en el 1995 escribió su primer libro acerca de lo poderoso que es el ser humano y la conexión con Dios, con lo divino, pero no desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista de una totalidad. Entonces, hay un video anterior a este que habla acerca de esa conferencia. Si no lo has visto, escúchalo. Es interesante aprender que realmente podemos extender nuestro potencial como seres humanos, pero no nos dio el tiempo de cubrir el tema de lo que son las neuronas espejo. En este caso, te quiero dejar aquí algo porque creo que es importantísimo que lo empecemos a utilizar. Lo que son el poder de las neuronas espejo. Y bueno, para entrar en el tema y llevarnos a este preludio, bueno, pues te digo que simplemente la humanidad en general, la Tierra, está viviendo una nueva historia. Y esta nueva historia depende de la forma en la que nosotros reaccionemos a esta nueva historia. Nosotros tenemos el poder de adaptarnos a un cambio que está viviendo el planeta y el universo o a vivir en crisis por los cambios que están pasando. Entonces, por eso es importantísimo poner en la conciencia que quienes somos como humanidad viene de todas las historias que nos hemos venido contando. En este último libro que Greg Braden nos comparte, él dice, humano, el diseño del ser humano o Human by Design, en donde dice que es, vamos a pasar de la evolución por by chance, o sea, de la evolución porque así salimos, a una transformación por decisión. Vamos a tomar el poder de transformar nuestro planeta, nuestra sociedad, el cosmos. Pero para poder hacer esto tenemos que tomar conciencia de quiénes realmente somos. Porque mejor nos conozcamos a nosotros mismos, nos vamos a adaptar más fácilmente a los cambios. En todo esto viene la conferencia, ¿no? Entonces, él plantea que quienes creemos que somos está muy fuertemente desarrollado, o sea, viene muy fuertemente implantado por lo que nos dijeron nuestros padres, por lo que nos dice la sociedad, por lo que nos dice la escuela, por supuesto, por lo que nos explican los maestros, pero también tiene un gran poder lo que la ciencia sabe. Y la ciencia, en muchos años, desde Darwin, que explicó la evolución del ser humano, que dijo que veníamos del mono, que simplemente nos habíamos ido desarrollando, bueno, en el 89 se demostró que no venimos del Homo sapiens ni del Neandertal, ni porque nuestros ADN son 0% compatibles, que venimos de alguna otra forma. Y hay una parte de la ciencia que se está dando cuenta que efectivamente la especie humana, que sí somos muy diferente a cualquier otro mamífero, a los chimpancés, de alguna forma fuimos implantados en el planeta. E incluso hay quienes dicen que todas estas toda la vida en el planeta Tierra se implantó a través de cometas, porque los cometas, al estrellarse en el planeta o al pasar por el planeta, son los que de alguna forma nos compartieron el agua y a través del agua es que se desarrolla la vida. Y es como que Sixto Paz lo comenta muy interesante de que son como los cometas son como espermatozoides fecundando planetas, que serían los óvulos, ¿no? Y son los que vienen generando la vida. Bueno, todavía están en el rollo si se ponen de acuerdo qué creer los que son muy de la escuela, del método científico o los que son un poco más abiertos. Y son más abiertos porque ya se dieron cuenta que el método científico no permite demostrar muchas cosas porque simplemente hay cosas que no podemos mover. No podemos no podemos medir. Y aunque no lo podamos medir, no significa que no existe. Como decir, o sea, no podemos ir a
otras galaxias porque todavía no tenemos la tecnología para trasladarnos, mas sin embargo no significa que existan otras galaxias. Es como a Cristóbal Colón, cuando le decían que la Tierra era plana y él de necio dijo, no, la Tierra es redonda, y bueno, hasta que se aventó y se dio cuenta que efectivamente no era plana y te caía, sino que era redonda y ni siquiera llegó a la India, sino llegó a América, fue que se empezó a desarrollar esta teoría. O como Copérnico, cuando dijo que en lugar de que el Sol girara alrededor de la Tierra giraba alrededor del Sol. En un momento parecen locuras porque revolucionan todo lo que la ciencia convencional sabe. Sin embargo, pues estamos hoy. Imagínense que le hubieran dicho, o sea, el concepto de que yo me quisiera ir caminando a Alemania, pues simplemente no sé cuántas vidas me llevaría a llegar a Alemania, y sin embargo ahorita puedo tener la capacidad de subirme a un avión y llegar a Alemania o a cualquier parte del mundo en horas, ya ni siquiera días, cuando antes embarcaciones eran meses, o cuando antes ni siquiera teníamos ni siquiera la idea de que hubiera mapas más allá de los alrededores donde vivimos. Entonces, siempre abiertos al cambio, hay una porción de la ciencia que está siempre en este constante descubrimiento, y es justamente lo que te quiero compartir, ¿ok? Lo que vamos a comentar hoy acerca de las células espejo, si tú buscas en las redes sociales, es completamente hay muchas teorías diferentes, pero aquí viene mi punto de vista y lo que yo saco de esta conferencia y lo que me fui a investigar y lo quiero compartir contigo, porque es poderosísimo que podamos aprender. Uno, que tenemos células espejo, y dos, ¿para qué las podemos usar y hacernos súper humanos? Es muy interesante. Regresamos al concepto de que lo que somos hoy como sociedad es lo que se nos ha implantado por la creencia de nuestros padres, de la sociedad, de la religión, por supuesto, también ha tenido mucho que ver, de la escuela, de la educación y, por supuesto, de la ciencia. La ciencia nos ha puesto qué puedes, qué no puedes, cómo te enfermas, cómo te sanas y punto. No hay vuelta de hoja, ¿no? Entonces, ahorita lo que se descubrió, y aquí viene, las células espejo fueron descubiertas por casualidad, by chance, como en esos momentos, como se descubrió la penicilina y como se descubrieron otras cosas, por un italiano que es Rizzolatti Giacomo en el 2004. Es algo que realmente ha sido reciente. Sin decirte que cuando se dieron cuenta que el ADN que compartíamos con el Neandertal o con el Homo sapiens no era compatible con el del ser humano, se supo en los 80s, se llegó al estudio en los 90s y se dio a conocer hasta los 2000. Bueno, que nos estemos enterando de las células espejo hoy, después de que se descubrieron en el 2004, yo creo que es un gran avance. La información viene más rápida, pero todavía no es suficientemente rápida para que se entere la población. Por eso aquí estamos. Las células fueron descubiertas. ¿Y qué son estas? Bueno, ellos estaban estudiando, obviamente, a los chimpancés, que les ponían electrodos en la cabeza, y no electrodos, sino tuvieron la facultad de perforar el cráneo y poner sensores para darse cuenta cómo piensa un chimpancé cada vez. Y se dieron cuenta que hay partes de su cerebro, del neocórtex que le llaman, que es la parte superior, que es el que maneja el movimiento. O sea, que si yo quiero agarrar una pluma, aquí se prende mi cerebro, en la parte de arriba. Si yo quiero aprender otras cosas más matemáticas, son diferentes secciones del cerebro que se van encendiendo. Pero en este caso estaban estudiando a un chimpancé y sus movimientos. Cada vez que le enseñaban a agarrar un cacahuate, abrir el cacahuate y a comerlo. Agarrar un cacahuate y veían cómo se encendía. ¿En dónde estuvo el descubrimiento? Bueno, el descubrimiento estuvo cuando tenían al chimpancé conectado, sin hacer nada, perfectamente, cómodamente sentado, plácidamente, haciendo nada. Y de repente llega un científico, se mete al laboratorio y agarra un cacahuate, lo truena y se lo come. Y en ese momento se da cuenta que las células del cerebro del chimpancé, aunque estaba haciendo nada, se prendían. Se encienden, le llaman ellos. Se encienden por el ver lo que esta persona estaba haciendo. Entonces, les llama la atención y vuelven a empezar a hacer pruebas.
vuelven a empezar a nuevamente hacer la acción, no el chimpancé está sentado cómodamente haciendo nada y la persona agarra y abre el cacahuate y nuevamente ¡tac! Las células se encienden, las neuronas se encienden, las células en el cerebro o las neuronas espejos se encienden cada vez que se hacía esta acción. Y entonces empiezan a darse cuenta, después de hacer otras pruebas, que tanto se encienden cuando el chimpancé hace la acción de comerlo, también cuando se enciende cuando el chimpancé ve la acción. Entonces se dan cuenta que el cerebro actúa exactamente de la misma forma, no importa si tú haces o lo ves nada más. Entonces, bueno, pues ahí empiezan a complicarse la vida los científicos porque hay muchas exposiciones de este italiano, Risolati Giacomo, en donde él sale explicando este concepto, cómo se dieron cuenta que el chimpancé, y fue por casualidad, porque él seguía conectado y porque el científico escuchó, porque no nada más se encendía la pantalla de la computadora, sino que hacía ahí un track cada vez que, cada vez que se encendían esas células del cerebro. Entonces, se da cuenta y empezaron a hacer diferentes tipos de pruebas y de estudios de esa misma forma. Y definitivamente la conclusión que llegan es que no importa si lo haces o lo ves, esas células de todas formas se encienden. Y obviamente quieren empezar a hacer las pruebas con los seres humanos. Obviamente no les pueden meter los catéteres, ¿verdad? Como un chimpancé, pero los meten a un MRI o a estas máquinas en donde permiten leer la actividad del cerebro. Entonces se dan cuenta que efectivamente no importa si tú estás haciendo o simplemente viendo, tú aprendes. Y entonces ahí me llama mucho la atención porque hay muchísimos videos en el internet en donde te explican que las células espejos nos sirven para imitar otras conductas o para empatizar con otros seres humanos. Yo ahí le llamaría intuición, pero bueno, estos están hablando de las neuronas, específicamente de la reacción del cerebro. Entonces, pues, ¿quiénes no hemos de repente visto a alguien que bosteza? Y cuando bostezas, bueno, seguramente alguien más bosteza, ¿no? O en ese momento a ti mismo viendo el video te puede haber dado las ganas de bostezar. De la misma forma, si yo de repente estoy tomando algo y se me ocurre ponerme un líquido o hacer una acción o ponerme el líquido en la boca, es muy probable que tú sientas la sensación de se me antojó o inmediatamente sabemos cuando una persona está, no inmediatamente, porque si estuviéramos inmediatamente no estaríamos tan mal socialmente, pero muchas veces sabemos cuando una persona está enojada, está triste, está contenta, me cae bien, me cae mal, porque ellos hablan de esta empatía con las células espejo. Esta es la parte con los adultos. La parte con los niños, con los bebés. Es extraordinario porque ellos tienen un cerebro todavía mucho más activo que los adultos. Ellos completamente encienden sus neuronas espejo al momento de cualquier cosa. Y si tú tienes un bebé chiquito o tienes la oportunidad de trabajar con niños, ponte, y no importa qué tan pequeño sea el bebé, si tú te pones enfrente de él y empiezas a hacerle caras, una sonrisa, una mueca, es muy probable que el bebé siga esta mueca que le estás haciendo. Bueno, esto ellos se lo asumen o se lo acumulan o se lo achacan a estas maravillosas células espejo. Pero bueno, eso realmente a mí se me hace que es un muy mal uso de la sabiduría que tenemos este tipo de células. Porque si tú realmente comprendes que, y yo comprendo que, cualquier cosa que yo esté viendo es como si lo estuviera haciendo en mi cerebro, entonces esto quiere decir que podríamos aprender por observación. Y esto se ha demostrado. Ya hay varios estudios, nada más que todavía no los han hecho oficiales, en donde personas que tocan la guitarra, cuando ven a un gran músico,
pueden estar viendo a ese músico por una hora tocar una melodía específica, y de hecho te voy a compartir al final de este video la información para que veas cómo con una hora de haber visto cómo se tocaba esa melodía, una persona que tiene la habilidad de tocar guitarra puede aprenderla. Entonces, y eso lo han probado y lo han comprobado con las personas que juegan fútbol. Y por eso muchas veces a los equipos de jugadores los sientan a ver el equipo, el juego del enemigo o del contrario, del rival o del mejor jugador, para ir aprendiendo estrategias y técnicas. Se ha podido demostrar también que obviamente una bailarina recibe más rápido la información cuando está viendo a otra bailarina que cuando una bailarina la pones a ver fútbol, porque obviamente tiene que ver también con tu pasión, con tu habilidad que tienes más desarrollada. Pero si tenemos entonces la oportunidad de aprender por simplemente ver las acciones que está realizando otro ser humano, yo te pregunto a ti, ¿con qué estás encendiendo tus células espejo? Porque hasta el día de hoy, yo me he puesto a recapacitar de esto y ¿cuántos programas con violencia no estamos viendo? ¿Cuántos series de televisión completamente, no sé, donde matar es completamente, es más, hasta nos gusta que maten, como Walking Dead, o los juegos que están jugando nuestros hijos, los están, independientemente que es un control remoto y que es un control y que no es la vida real, para las células, para las neuronas espejo, no es absolutamente ninguna diferencia. Y esto está demostrado. Rizzolatti y Giacomo en el 2004 puso, no se sabe la diferencia entre mirar y experimentar, ya que la dopamina, la serotonina, la oxitocina se desprenden igual al encender estas células. Las mirror neurons, como se llaman en inglés, o neuronas espejo, son la clave para desarrollar nuestro gran potencial, ya que el ser humano podría tener la capacidad de aprender, la habilidad que decidiera aprender por el simple hecho de observar. Y te pregunto, ¿te gustaría, imagínate, aprender a bailar, tener una gran clase de salsa o aprender algún idioma, el japonés o en este país que estamos el inglés, sabiendo? ¿Por qué no lo hemos desarrollado? Porque simplemente no sabemos. Al principio de este video yo te comenté, lo que marca quiénes somos en este momento como ser humano o como sociedad son mis creencias que han impuesto mis padres, mis maestros, mi escuela, la ciencia, el gobierno, la religión, todo el ambiente que me rodea. Si nadie me ha dicho que puedo aprender simplemente por observación, pues no lo sé. Y al contrario, nadie me ha dicho que puedo. De hecho, normalmente me dicen que no puedo. Déjate, eso no es para ti. No, hombre, eso a la gente como tú nunca le pasa. Para eso se necesita tener dinero. No, es que llegar a ser, no, es que eso no lo hace cualquier persona, es 1 en 1.000.000. Con todo ese tipo de creencias, rechazamos el poder y la habilidad de poder aprender por observación. Sin embargo, con esta garantía de que no nada más un chimpancé, sino cualquier ser humano de cualquier edad, los niños es más fácil, los bebés es más fácil, pero en el momento en que, aunque estés sentado sin hacer nada, mover un músculo, en el momento en que tú estás viendo que alguien hace algo, que tú tienes experiencia o no, la neurona se enciende. La diferencia está, o la sección de neuronas espejo se enciende. La diferencia está en que si tienes experiencia, se enciende más, que si no tienes experiencia y no tienes ni idea de qué está pasando, se enciende, pero se enciende menos. Estás viendo la actividad de un ser humano, todavía no sabes para qué, pero cuando empieces a entender el por qué y el para qué, se enciende más. Y si después de eso tú sabes que tienes estas células y te sientas a desarrollar lo que viste, es muy probable que lo puedas hacer. Las neuronas espejo son la habilidad del ser humano para conectarnos y aprender
sin tenerlos que conectar a la computadora. Tu poder lo encontrarás cuando te consideras parte de todo, en lugar de cuando te consideras aparte de todo. Esta frase me encantó. Así es que recupera tu poder. Recuerda lo que te estoy diciendo. Las células espejo. ¿Funcionen o no? ¿Qué importa? Si se hizo una investigación en el laboratorio de un chimpancé en Italia, en Parma, y ¿qué importa? Si ya lo estás sabiendo, aplícalo en tu vida. ¿Con qué estás alimentando tus células? ¿Con qué estás viendo? ¿Quieres aprender un idioma? Obsérvalo, pero con la intención de que ya tienes una parte del cerebro que va a saber, y no es precisamente la memoria. O quieres tocar un instrumento, ve videos que toquen instrumentos. Ahora los niños aprenden con las aplicaciones. Mi hija no sabía nada, no le he metido a clases de piano, ni mucho menos, y con una aplicación aprendió a tocarlo. Así es que te invito a que empecemos a hacer este experimento. Total, lo peor que puede pasar es que estén equivocados y no pase nada, y pasemos algunos momentos haciendo o tratando de hacer algo que sí nos gusta. Sin embargo, si están en lo correcto y simplemente no sabíamos y empezamos a utilizar, ahí vamos a completamente cambiar la historia de la humanidad. Te recuerdo que tu poder lo encontrarás cuando te consideras parte de todo en lugar de aparte de todo. Hay que integrarnos, hay que fusionarnos. Y te pongo esto en tu conciencia para que realmente empecemos a encender nuestras células espejo, en donde simplemente por el hecho de observar podamos aprender alguna habilidad extra. El video que te voy a compartir es de Steve Vai, que es la melodía de Paganini, la Paganini Fifth Caprice, o la quinta de Paganini Caprice, lo podemos buscar en YouTube también, en donde esta chica simplemente, y esta anécdota me la dijo Greg en su conferencia, la traté de buscar en internet para ponerte aquí también el link, pero está en YouTube el video, pero no dice cómo es que ella lo aprendió. Pero lo que nos compartió Greg Braden ese día es de que esta chica que toca la guitarra de una forma extraordinaria, la pusieron a observar cómo se toca una de las melodías más complicadas que se ha diseñado para violín, y ella la toca majestuosamente. Cuando termine este video te la dejo aquí para que la puedas escuchar. Y si ella tiene la capacidad, claro que es una gran guitarrista, pero si ella tiene la capacidad de hacer eso, ¿qué nos quita a nosotros el no tener la capacidad de aprender lo que tú desees? Recuerda que para tus células espejo, no nada más no aprendes cuando lo haces, sino cuando lo observas también. Es exactamente la misma acción. Y no nada más es para empatía, y no nada más es para bostezar, para hacer muecas o para saber cómo me llevo con el otro o imitarlo, sino son células, neuronas, que podemos utilizar para aprender un idioma nuevo, tocar un instrumento, una habilidad diferente. Es tu vida, tú decides. Tú decides cómo realmente podemos despertar nuestro gran potencial como seres humanos, como sociedad, como humanidad, como planeta, simplemente cambiando estos conceptos. Así es que hay mucha información que seguramente se va a seguir compartiendo y que seguramente vamos a poder seguir encontrando en las redes sociales. Ahorita no hay tanto, hay mucho de los científicos que están encontrando que si el ratón, cómo aprende el laberinto y que si... Y están bien esos estudios, que qué bueno que los hagan pero ni somos ratones ni somos chimpancés. Somos seres humanos que además no nada más tenemos una mente, tenemos un corazón, tenemos un espíritu, tenemos un alma. Tenemos muchas cosas y habilidades extraordinarias que otros seres vivos creemos que no tienen, porque yo empiezo a dudar, también creo que ellos tienen habilidades que el ser humano, nada más que no tienen el habla, y la ciencia también dice que es en un cromosoma específico que solamente el ser humano, pero también se han dado cuenta que la fuente de la eterna juventud se encuentra precisamente en nuestros cromosomas,
que son llamados los telómeros, y los telómeros, que son estas X, que el cromosoma normalmente se ve así, la punta se llama telómero, y este telómero, si crece, porque está súper bien emocionalmente o energéticamente, vives más que cuando estás estresado y se reduce. Así es que te dejo estas dos cosas. Y como siempre, te comparto esta información para que realmente tomemos conciencia que el bienestar está en nuestras manos y que no tenemos que depender de ningún gobierno, de ningún golpe de suerte y me gané la lotería, de ningún tuve suerte y nací en una familia y estudié para ser un extraordinario ser humano. Quédate con esto. Las células o las neuronas espejo las puedes empezar a utilizar a partir de hoy y, ¿por qué no? Compártenos tu experiencia. Aquí estamos. Vamos a empezar a aprender cosas juntos por el hecho de observación y después la práctica, porque eso sí es muy importante, que todo lo que hago, lo que siento y lo que hago lleve una misma línea y una misma conciencia. Así es que no voy a hacer más largo este video para que se quede toda la información acerca de esto y compartiremos los links para que tú sigas investigando, pero sobre todo para que recuerdes que el bienestar, el verdadero bienestar, es el que está en tus manos. Mi nombre es Gina Robert de Jisoo Terapias Energéticas y pues aquí estaremos para seguir compartiendo temas de ángeles, energía, sanación reconectiva o todo aquello que nos ayude a realmente alcanzar nuestro potencial como humanidad. Acepta el cambio, acepta el reto y únete a la ola de transformación.